Este mensaje tiene el título Una vida delante del Señor. Una vida delante del Señor. Es tan sencillo, mis hermanos. Casi no hace falta explicar mucho qué es vivir delante del Señor. Sin embargo, son de esas cosas que las damos por sabidas, que las tenemos tan asumidas, pero que cuando el Espíritu nos para y nos enfoca en esta realidad, es de mucho provecho para nuestra vida. Podemos no solo aprender, pero incorporarlo en un grado aún mayor a nuestro caminar. Leo en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Señor, gracias por la porción de alimento que nos das hoy. Cuando oramos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lo aplicamos a toda la provisión material. Pero, Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y tú también cada día nos das el pan espiritual. Nos enseñas tantas cosas, nos recuerdas otras, nos animas, nos exhortas, usas tu palabra vivificada por el Espíritu Santo. Obra, Señor, en esta noche, en esta oportunidad, impártenos, Señor, la bendición que hay en esto que vamos a aprender, vivir delante de ti, una vida delante del Señor. Queremos ser esa clase de personas, todos nosotros. Así que, Señor, me pongo en tus manos como mensajero y como congregación. Nuestros oídos están atentos a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puedes decir un amén fuerte? Di conmigo, yo quiero vivir delante del Señor. Fijaos bien que en el momento de la conversión, precisamente eso es lo que sucede, que nosotros estábamos caminando en una rebeldía y en una desobediencia contra Dios. Íbamos por el camino ancho que lleva a la perdición. Y no nos amanecía, no nos resplandecía la luz del Evangelio. Vivíamos ajenos a Dios, a su esperanza, a su palabra, a sus promesas. Es como que le dábamos la espalda a Dios. Pero el arrepentimiento y la conversión significan precisamente un giro de 180 grados. Y ahora caminamos en otro camino, que es el camino estrecho, que es el camino de la vida, pero que es un camino en el que siempre nosotros tenemos que tener delante al Señor. Es una vida delante del Señor. Ahora le damos la cara a Dios, ya no la espalda, sino que buscamos el rostro de nuestro Dios, buscamos su gracia, su favor, vivimos en Él, por Él y para Él. El Señor Jesús, Él nos da ejemplo y Él siempre vivía delante del Padre, siempre reconocía al Padre en sus caminos, siempre buscaba agradar al Padre y hacer su voluntad. Él, no solamente nuestro Señor, estaba consciente de la presencia de Dios y de que Él vivía ante los ojos de su Padre, ante los ojos de su Dios, sino que como un hombre que vivía delante del Señor, también traía la presencia de Dios a su entorno. Se podía palpar a Dios porque había un hombre que estaba viviendo delante del Señor. Entonces, él no solamente vivía en la presencia de Dios, sino que
acercaba la presencia de Dios a los que le rodeaban, a mucha gente que no podía ver la luz de Dios y que también entonces, por estar en contacto con Jesús, podían dar un giro a sus vidas y convertirse en hombres y en mujeres que andaban a la luz de su rostro, ante la luz de su presencia. Aquí Jesús se nos pone como ejemplo en el momento más difícil de la cruz. Dice que por el gozo puesto delante de Él. Para caminar es muy importante dónde miramos, en qué nos enfocamos. ¿Qué tal si Jesús se hubiese enfocado en el dolor? ¿Qué tal si Jesús se hubiese enfocado en la vergüenza, en la separación del Padre? Cuando lo hizo en Getsemaní, se angustió hasta la muerte, pensando en esa copa que iba a beber. Pero su victoria fue precisamente poner delante de Él, poner entre sus ojos, fijar su mirada, enfocarse en el gozo que había por delante. Por decirlo así, Jesús puso por delante al Padre. Jesús se enfocó en lo que iba a suponer su sacrificio, la gloria que le daría a Dios, las vidas que serían salvadas por su sacrificio, el fruto que traería su aflicción. Entonces, poniéndonos a Jesús como ejemplo, se nos dice a nosotros, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿dónde? En Jesús. Así que nosotros somos hombres y mujeres que siempre tenemos que estar enfocados en Dios, reconocer al Señor en nuestro camino. Y si por un momento nos desviamos, volver a encontrar ese camino recto, volver a encontrar ese rostro de nuestro Dios que nos mire sonriente, que no nos mire con enfado, que no nos mire con desagrado. Nosotros tenemos que caminar y correr puestos los ojos en Jesús y convertirnos en hombres y mujeres que viven delante del Señor. Yo estoy delante del Señor, estoy reconociéndole a Dios y por lo tanto vivo en su presencia y acerco su presencia a otros. Esto, hermanos, que parece una verdad tan simple, tan básica de estar delante del Señor, esto puede cambiar nuestros momentos cotidianos, fijaos bien. Por ejemplo, miren, ahora nosotros viajábamos a Alicante y cuando íbamos a salir, yo le dije a Andrés, vamos a orar. ¿Por qué? Porque es poner al Señor delante nuestro en esta conversación. Y cuando vayamos viajando, el Señor está delante, estamos caminando a la luz de su rostro. Sus ojos nos están viendo y nosotros estamos con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La presencia cambia en el coche, el ambiente se vuelve santo y sublime. Lo cotidiano se vuelve celestial cuando vivimos delante del Señor. Cuando tú hablas delante del Señor no puedes mentir. Cuando tú hablas delante del Señor, no puedes herir. Ahora mismo estamos delante del Señor. Por eso, nosotros sabemos que este es un momento donde Él nos puede hablar y que este es un momento santo. No por el lugar podríamos estar ahora mismo en un campo, teniendo una reunión abierta como Jesús lo tenía en la orilla de la playa o en un monte. Pero si todos estamos delante del Señor, es como estar al borde de su trono. De eso Dios nos va a hablar. Hoy, hombres que son un ejemplo para nosotros. Comencemos, como no puede ser de otra forma, en el Génesis, en el capítulo 7, versículo 1. Y primero hemos de hablar de Noé. Génesis, muy fácil de encontrarlo. Capítulo 7, verso 1. Entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Veréis que vamos a leer delante de mí como un sonsonete, pero eso no está ahí de casualidad. Eso tiene mucha fuerza, mucha importancia.
Porque quizás habían otros hombres que parecían buenos y que parecían justos, pero Noé era justo delante del Señor, a los ojos del Señor, en el peso y en la mirada de Dios. ¿Por qué? Retrocedamos al capítulo 6, versículo 8. Capítulo 6, versículo 8. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Mas Noé halló gracia, ¿dónde? Ante los ojos del Señor. Ahora mirad, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Y la palabra allí en hebreo es la palabra también íntegro. Era un hombre íntegro, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Hermanos, el común de los mortales, el 999%, ellos no andaban con Dios. Le daban la espalda al Creador. Echaban la palabra de Dios a sus espaldas. No tenían temor de Dios. Pero Noé fue un hombre valiente que no iba en esa dirección. Noé vivió toda su vida consciente de la presencia de Dios, de que había un creador y que los ojos del Señor estaban puestos sobre él. Así que él dice que andaba con Dios. Noé andaba delante del Señor y era un hombre justo, íntegro, que quería vivir en santidad. Nadie puede andar con Dios si no anda con integridad. Porque dos no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Porque andar con Dios es como ser su amigo. Noé era un amigo de Dios, caminaba en santidad, en integridad. Era un hombre que marcaba la diferencia absolutamente en su generación. Y por eso Dios da testimonio y dice, este es justo delante de mí. Es un hombre que desde pequeñito ha vivido en mi presencia, delante de mí, y ha aprendido a agradarme, ha aprendido a caminar conmigo, ha aprendido a ser mi amigo. Por él estamos nosotros aquí, gracias a Dios por Noé, que se convirtió en el heraldo de Dios y en el instrumento de salvación para que el género humano siguiera, porque decidió vivir no importando los ojos de los hombres, no importando lo que nadie pensara de él, sino puestos los ojos en su Dios. Ahora vamos a otro de los grandes hombres de la Biblia, y estoy refiriéndome a Abraham. Y vayamos al capítulo 17. Capítulo 17 del Génesis, versículo 1. Génesis 17, 1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y otra vez aquí aparece la palabra íntegro, intachable. Hermanos, mirad que en el versículo 15 del capítulo 16, en el final del capítulo 16, dice que Agar le dio a luz un hijo a Abraham. Y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Y Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Es que Abraham no había caminado con Dios anteriormente. Sí, había caminado con Dios anteriormente, pero de alguna manera su fe flaqueó. Se salió de la voluntad del Señor. Agar, la egipcia, le había dado un hijo, Ismael, que representaba precisamente la humanidad, que representaba la imperfección de Abraham. Y han pasado ahora, después de que tiene 86 años, pues ahora tiene 99, han pasado 13 años. 13 años de silencio. No se nos dice nada de Abraham. Sigue siendo el padre de la fe. Sigue siendo un hombre bueno, un hombre justo, el hombre de Dios. Dios estaba con él. Pero Abraham tenía que ir a otro nivel.
Abraham tenía que ir a otra dimensión en su relación con Dios. Su fe, su capacidad de obedecer, su paciencia, su integridad. Por eso el Señor le dice que se le aparece a los 99 años, cuando quizás Abraham había perdido su esperanza de que iba a poder tener un hijo. Y se le aparece el Señor y le dice el Señor: Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, intachable. Literalmente también dice sin mezcla. Es como decirle a Abraham: créeme con todo tu ser. Abraham, créeme sin mezcla, sin intentar ayudarme. No seas un hombre mitad de la carne, mitad del espíritu. Sé un hombre intachable, íntegro. La única forma, y yo quiero decir que esto se retroalimenta, es como el fondo y la forma, son inseparables. Nadie puede, a ver si ustedes me captan, nadie puede andar delante del Señor si no es santo. Pero nadie puede ser santo si no anda delante del Señor. ¿Cuántos quieren ser íntegros? Solamente es si caminas consciente de la presencia de Dios. Porque dice la palabra: reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Cuando tú pones delante de ti al Señor, tu vida se santifica. Y cuando tu vida se santifica, más puedes ver al Señor en tu vida. Y es algo que se retroalimenta. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero sin ver al Señor nadie puede gozar de santidad. Porque es en su presencia donde podemos vivir en santidad. En su luz se disipan nuestras tinieblas. ¿Usted puede entender eso? Es como que vamos de gloria en gloria. Por eso Moisés dice: Señor, si he hallado gracia delante de ti, Señor, déjame ver tu rostro para que pueda hallar gracia delante de ti. Y tú dices: vamos a ver. Si tú mismo estás diciendo: si he hallado gracia delante de ti, muéstrame tu gloria, muéstrame tu rostro para que haya gracia delante de ti. Es que vamos de gracia en gracia, de gloria en gloria, de santidad en santidad. Abraham había caminado con el Señor, pero ahora Dios le dice: Abraham, sé consciente de mi presencia. No mires a tu mujer. No mires a tu cuerpo que está envejecido. No mires las circunstancias ni a nadie. Mírame a mí. Anda delante de mí y sé perfecto, sin mancha, sin mezcla, intachable. Versículo 2. Y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Así que tenemos a otro hombre de la presencia de Dios, que es Abraham. De alguna manera el Señor le está diciendo: Abraham, si no aprendes a caminar delante de mí, no vamos a poder hacer lo que queremos hacer, lo que yo quiero hacer y lo que tú también quieres. Porque tú quieres ser padre de multitudes. Tú quieres ser un hombre que escriba historia. Tú quieres ser un hombre de Dios y yo quiero usarte a ti, pero vas a tener que aprender a caminar en mi luz y en mi presencia. ¿Cuántos quieren también ser parte de la historia y del propósito de Dios? Pues si no aprendemos a andar 24 horas delante del Señor, me ducho delante del Señor, me voy a dormir delante del Señor, voy a trabajar delante del Señor, cocino delante del Señor, y así Dios va a poder cumplir su propósito en ti y en mí. ¿Cuántos lo creen? Quiero ponerte otro ejemplo, que es en Génesis capítulo 18, un poquito más adelante, en el versículo 17. Génesis 18, 17. Y el Señor dijo: ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. En ese momento el Señor iba a bajar a ver la condición de Sodoma y Gomorra e iba a decidir si la destruía o no la destruía. Y Dios dice: tengo un amigo en esta zona que se llama Abraham. Yo le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer. Cuando tú eres alguien y yo somos alguien de la presencia de Dios, el Señor muchas veces nos abre el corazón
y nos deja ver sus planes y nos quiere inmiscuir en sus propósitos. Versículo 22. Y se apartaron de allí los hombres. Capítulo 18, 22. Y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. ¿Dónde estaba Abraham? Era una cristofanía. Era una de las apariciones de Jesús en el Antiguo Testamento, con dos ángeles. Los dos ángeles fueron a ver la condición de Sodoma y Gomorra y apercibieron a Lot y a su familia. Pero Jesús se queda con su amigo Abraham, porque Abraham había aprendido a caminar delante del Señor. Y dice que estaba de pie Abraham delante del Señor. Y Abraham se acercó y dijo: ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Y si ustedes siguen leyendo, viene la intercesión de Abraham para ver si había alguien justo, gente justa, para que no fuera destruida Sodoma y Gomorra. Y llega un momento que el Señor le dice a Abraham: solamente Lot y tu familia. Hermanos, lo que quiero decir antes de pasar al siguiente personaje es que la gente que camina delante del Señor, te vuelves un amigo como Noé, un amigo de Dios y parte de sus propósitos, pero también te vuelves en un poderoso intercesor. Tienes peso delante del Señor, porque caminas con Él. No eres un extraño, eres un amigo, eres alguien que está viviendo en obediencia, que le quieres agradar. Y entonces Abraham está delante del Señor, el Señor le da a conocer lo que va a pasar con Sodoma y Gomorra, y Abraham puede meterse en la brecha a interceder a favor de esa tierra donde, por cierto, estaba un familiar suyo. Dios necesita en España y en toda nación poderosos intercesores. Pero son gente que no vamos a la presencia de Dios de visita, sino que hemos aprendido a vivir delante del Señor. La presencia de Dios se ha convertido en nuestra forma de vida. Esos son poderosos intercesores. Su clamor tiene peso. Dios les deja ver lo que está pasando y lo que hay en su corazón. Ahora vamos al siguiente personaje. Estamos aprendiendo de hombres que han caminado delante del Señor y tenemos que detenernos en Moisés. Éxodo, capítulo 6. Son muchos más, pero sobre todo estoy seleccionando quizás a los de más peso. Éxodo, capítulo 6. Éxodo 6, 12. Pero Moisés, bueno, para comprender en el 10, Éxodo 6, 10. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: ve, habla a Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los hijos de Israel de su tierra. 12. Pero Moisés habló delante del Señor diciendo: he aquí, los hijos de Israel no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de palabra? Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dio órdenes para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. He tomado este versículo en el capítulo 4, es el encuentro de Moisés con la zarza ardiendo, donde Moisés está delante del Señor. Pero comienza el ministerio de Moisés y lo vemos una y otra vez que Moisés está hablando con el Señor. Dice en el libro de Números que el Señor y Moisés se convirtieron en amigos y que Moisés hablaba con el Señor como un hombre habla con su amigo cara a cara. Dice que a los profetas les hablaba en visiones y en sueños, pero a Moisés no, a Moisés le hablaba como un compañero. Moisés estaba aprendiendo a andar delante del Señor. Y en este momento el Señor le habla a Moisés y dice: hijo, ve y háblale a Faraón. Y dice que contesta Moisés delante del Señor: pero Señor, ¿cómo yo voy ahí si yo soy torpe en el hablar? Pero aquí viene otro principio de los que caminamos delante del Señor. Mirad, en el capítulo 6, versículo 30.
Otra vez, dice, pero Moisés dijo delante del Señor, he aquí yo soy torpe de palabra, ¿cómo pues me escuchará Faraón? Y ahora saltamos al capítulo 8, verso 20. Capítulo 8, verso 20. Y el Señor dijo a Moisés, levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón cuando vaya al agua y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, aquí enviaré enjambres de insectos sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y dentro de tus casas. Y las casas de los egipcios se llenarán de enjambres de insectos y también el suelo sobre el cual están. Dice en el 20, y el Señor dijo a Moisés, levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón. Miren, hermanos, cuando aprendemos a estar delante de Dios, Él nos capacita para estar delante de los hombres. Delante de cualquier hombre, por difícil que sea la situación y la confrontación. ¿Quieres estar delante de los hombres y tener respaldo de Dios? Primero tienes que estar delante del Señor. Camina delante del Señor y nunca bajarás tu cabeza delante de ningún hombre ni de ninguna mujer. Aunque sea un rey y un gobernante. Si yo he estado día a día ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores, no me atemoriza ni me impresiona ningún hombre. Él me va a ayudar a estar también delante de los hombres. Y en el capítulo 9, versículo 13, dice, capítulo 9, versículo 13, entonces dijo el Señor a Moisés, levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón y dile, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en la tierra. Mirad qué palabra le daba a Moisés. Di conmigo, si yo estoy delante del Señor, tendré palabra para hablar a los hombres. Y para terminar con Moisés, en el capítulo 10, versículo 3. Éxodo 10, 3. Muy importante. Moisés y Aarón fueron a Faraón y le dijeron, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si te niegas a dejar ir a mi pueblo, he aquí, mañana traeré langostas a tu territorio. Miren, hermanos, dice en el 3 que le iban a decir Moisés y Aarón, ¿hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Y Faraón podía preguntar, ¿pero cuándo yo he estado delante del Señor? Escucha esto, Moisés y Aarón representaban al mismo Dios. Como ellos andaban delante del Señor, ellos portaban la presencia del Señor. Cuando ellos se paraban delante de Faraón, no solamente era Moisés y Aarón, sino que era el Dios en cuya presencia ellos estaban. Faraón podía estar delante del Señor porque ahí había dos emisarios, dos mensajeros, dos embajadores de su presencia. ¿Cuándo yo he estado delante del Señor? Pues hay mucha gente que ha estado delante de Jesús cuando ha estado delante de un verdadero cristiano que vive delante de Jesús. No sé si esto lo puedes entender. La presencia de Dios se acerca a los hombres a través de ti y de mí cuando vivimos en su presencia. Nosotros pisamos un ayuntamiento y allí llega la presencia de Dios cuando nosotros vivimos delante del Señor. Así que Faraón había estado delante del Señor. No tangiblemente, aunque las plagas eran muy tangibles, porque Dios es espíritu. Pero cuando llegaba a palacio, Moisés y Aarón, ahí llegaba la voz profética, la autoridad de Dios y la mismísima presencia del Señor.
A muchos Dios no se les va a presentar directamente, se les va a presentar a través tuyo y a través mío. Y van a saber lo que es estar delante del Señor si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y vivimos delante del Señor. Esos eran Moisés y Aarón. Amén. Quiero mostrarte a otro personaje. Estoy omitiendo algunos que son tan cruciales como Isaac, Jacob y también Josué por el tiempo. Pero no puedo dejar de ir a Primera de Samuel y hablar de Samuel, el profeta Samuel. Miren, hermanos, y este es un ánimo para nosotros, para los padres, porque vamos a empezar en la misma gestación de Samuel. Samuel fue engendrado en la presencia de Dios. Primera de Samuel 1:12. Es la oración de Ana. Te doy un poquito de tiempo para que llegues y juntos estudiamos. Y mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca. Pero Ana hablaba en su corazón. Solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pues pensó que estaba ebria. Pero Ana no estaba ebria porque Ana estaba delante del Señor. Ahora, no por estar en el templo, no por estar en Silo, porque también los dos hijos de Elí, ellos, ¿cómo se llamaban? Ofni y Finehés. Ofni y Finehés vivían en Silo y ellos estaban ministrando delante del Señor y sin embargo robaban las ofrendas y fornicaban con las mujeres que servían en el templo. Así que ellos no vivían delante del Señor, aunque tenían el privilegio como sacerdotes, habían sido acercados a la presencia del Señor. Pero esta mujer en su fe, esta mujer en su necesidad, estaba delante de Dios, oraba a Dios, no estaba borracha, estaba en un clamor santo. Qué pena que Elí no podía distinguir a sus hijos, la diferencia de sus hijos, de una mujer piadosa como Ana. Que el Señor guarde nuestra visión espiritual para que podamos ver la gente que de verdad está caminando delante del Señor. Y la gente que solamente está haciendo una pantomima y que tiene doblez. Que Dios nos dé los ojos de rayos X del Espíritu para poder ver la gente que es íntegra delante del Señor. Aunque a veces nos podemos equivocar. A lo mejor Ana estaba orando de una forma poco usual, pero lo estaba haciendo delante del Señor. Entonces Elí le dijo: ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Pero Ana respondió y dijo: no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. ¿Alguna vez has derramado tu alma delante del Señor? No importa quién te mire. Ana no estaba pendiente de su marido o de Penina en ese momento, no estaba pendiente, aunque Penina no estaba ahí con Elcana y con ella, no estaba pendiente de Elí, no estaba pendiente de nadie. Y así tenemos que ser los adoradores. Cuando venimos a buscar al Señor, delante del Señor derramo mi alma, delante del Señor yo oro, yo clamo, no para ser visto, ni me importa lo que puedan decir. Lo que me importa es que mi Señor me está mirando y me mira el corazón. Así estaba Ana. Y el Señor le contestó la petición, porque miren, hermanos, versículo 19, y se levantaron de mañana, adoraron delante del Señor. Diga conmigo, Ana era una mujer de la presencia de Dios. Y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: porque se lo he pedido al Señor. Ahora, verso 21, subió el varón Elcana con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y a pagar su voto.
Pero Ana no subió, pues dijo a su marido: no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Hermanos, nosotros como Samuel hemos sido engendrados en las entrañas de la misericordia de Dios. A nosotros no nos ha parido una Ana, pero nos ha parido el Espíritu Santo. Somos el fruto de la aflicción de un hombre que se llama Jesucristo, quien siempre vivió delante de su Padre y por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. Ese hombre nos ha parido a ti y a mí. Por eso somos hijos como Samuel, somos hijos de la presencia de Dios. Paridos con gran angustia como Ana, con gran dolor, con gran sufrimiento. Pero Jesús, Él se ha reproducido en nosotros según su género. Tenemos su misma naturaleza. Nuestro espíritu es un espíritu que anhela vivir delante del Señor, dedicados para el Señor. Ahora nosotros somos sacerdotes como Samuel, somos sacerdotes escogidos para ministrarle a Dios. Dice Ana: cuando lo destete, lo voy a llevar al templo para que esté delante del Señor y allí se quede para siempre. Y así nosotros, hermanos, nosotros nos convertimos y fuimos traídos a la iglesia, fuimos bautizados, fuimos introducidos a la casa del Señor y aquí nos tenemos que quedar para siempre. No me refiero aquí en el sentido de un lugar físico o de una organización. Me refiero a que ahora hemos sido paridos por la presencia de Dios y nosotros, nuestro lugar es delante del Señor, en la presencia del Señor. Y también en el organismo que es su casa, que es su iglesia. Porque Dios, cuando nos ha dado a luz, no nos ha dado a luz en un campo por ahí solitario, como si fuésemos un abortivo, una cosa extraña, sino que el Espíritu Santo siempre nos pare en una casa espiritual para que permanezcamos allí sirviéndole al Señor. Igual que Samuel. Dile que está a tu lado: tú te pareces mucho a Samuel. Aleluya. Y ahora en el capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, verso 11. Entonces Elcana se fue a Ramá, a su casa, y el niño servía al Señor delante del sacerdote Elí. Una cosa que yo veo aquí es que cuando tú quieres vivir bien delante de Dios, también aprendes a vivir bien delante de la autoridad de Dios. Aunque Elí ya era un hombre que estaba mal porque no estaba corrigiendo a sus hijos, Samuel no creció dándole la cara a Dios y la espalda a Elí. Samuel aprendió a servir honrando a la paternidad que tenía, honrando a la autoridad que tenía. Vivía delante del Señor, pero también vivía bien delante de los hombres. Y así tenemos que ser nosotros, mis hermanos. Los hombres pueden fallar, son seres humanos como Elí. Pero si tú quieres vivir bien delante del Señor, tú vas a aprender a vivir bien delante de las autoridades, delante de tus padres, delante de tus pastores, delante de tus profesores, delante de tu jefe en el trabajo. No puede ser que, no, yo vivo delante del Señor. Y a los hombres les damos un mal testimonio. Esto no es así. El niño crecía bien porque aprendió a servir delante de Elí. Y llegó un momento que reconoció después al mismo Dios, la presencia de Dios. Hay mucho que decir de esto, porque ¿os acordáis la primera vez que habló Dios con Samuel? Que se confundía con Elí. Porque cuando Dios empieza a revelarnos su voz se parece mucho a la de nuestra paternidad. Es muy difícil que aprendas a escuchar la voz de Dios si no aprendes a escuchar la voz de tus padres y de tus pastores o de esos líderes que Dios ha puesto para cuidarte. Yo me recuerdo muchas veces en mi etapa de primeros pasos de convertido que el Señor me hablaba en mensaje a través del pastor Fernando. Porque yo en mi corazón era
lo más cerca que yo tenía a Jesús. Entonces a veces me soñaba con el pastor Fernando corrigiéndome, o con el pastor Fernando dándome un abrazo, y yo sentía como el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios que nos enseña a honrar a nuestras autoridades, a nuestros padres espirituales, a vivir bien delante de Dios y también delante de los hombres. Aunque puede llegar un momento que el hombre se descalifique y que tengamos que echar a un lado al hombre por agradarle a Dios. Pero esos son casos extremos. Amén. Yo no me creo en jóvenes espirituales que quieren buscar de Dios y que entonces tratan mal a sus padres. No puede ser. Un joven va a aprender, si de verdad quieres andar bien delante de Dios, a escuchar a tus papás, a seguir su consejo y a hacerles caso. ¿Verdad que sí? Ahora en el versículo 17. El pecado, miren el énfasis de esto, hermanos. El pecado de los jóvenes de Ofni y Finehés era muy grande delante del Señor, porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. Y aquí introducimos algo que la semana que viene, el miércoles que viene, Dios mediante, vamos a hablar más de esto. ¿Os acordáis cuando Samuel, el mismo Samuel, estuvo a punto de ungir a los 7 hijos de Elí? Hasta que llegó dice, ¿no, ¿tienes algún hijo más? Tengo a uno que está cuidando mis ovejas. Tráelo porque ese tiene que ser. Es un hijo tuyo y los 7 primeros casi me equivoco. Y el Señor le dice, no mire su apariencia, lo alto, ni su porte, nada de eso. Porque lo que es grande delante de los hombres puede no ser grande delante del Señor. Mira su corazón, porque eso es lo que Dios mira, el corazón. Hay cosas que son importantes delante de los hombres y carecen de valor delante de Dios. Hay cosas que pueden deslumbrar hasta el mismo Samuel y delante del Señor son menospreciadas. Y viceversa. Miren por ejemplo, los jóvenes tenían 2 pecados, terribles los 2. Ellos fornicaban y vivían en una inmoralidad sexual, terrible. Pero también cuando venía alguien con la ofrenda, tomaban la ofrenda y se quedaban con lo mejor. Y a Dios le daban solo las sobras. Y así estaban menospreciando la ofrenda. Y dice que el pecado de los jóvenes delante del Señor era muy grave. Y habla de que a Dios aún más grave que la inmoralidad sexual estaba haciendo que estaban pisoteando su ofrenda. Delante del Señor, eso estaba haciendo que los adoradores dejaran de ir a buscar de Dios. Tenemos que aprender esto. Todo lo consagrado para Dios es santo. Todo lo que está consagrado. Los 2 pecados delante de Dios son pecados y son terribles. Pero esas ofrendas eran santísimas, estaban consagradas para Dios. Y los jóvenes las tomaban. Y estaban haciendo que la gente ya no tuviera ni un respeto por la ofrenda. Como pasa hoy en día, hermanos, que hay gente, hay líderes que enseñan mal de las ofrendas o que se roban y abusan. Y entonces el pueblo pierde la confianza, pierde el crédito que le dan al liderazgo y hasta se retrae de ser generosos para con Dios. Eso delante de los ojos del Señor es muy grave. A lo mejor delante de los hombres le pueden relativizar la importancia y pensar que hay otras cosas que son más graves. Pero tenemos que empezar a medir las cosas como Dios las mide. Hemos leído de Noé. Dice que él era justo delante del Señor. A lo mejor delante de los hombres era un extravagante y un raro y uno que iba contracorriente. A lo mejor delante de los hombres había otros que eran vecinos de Noé, más justos que Noé. Pero delante de los ojos de Dios, ahí había un varón que andaba con él íntegro, justo, intachable, delante del Señor. Tú y yo tenemos que vivir para buscar que delante de los ojos de Dios Él nos pese y nos encuentre aprobados y nos encuentre preciosos y nos encuentre justos, íntegros. Amén, hermanos. Y tenemos también que aborrecer todo aquello que delante del Señor es pecado y es abominación. Este pecado, por ejemplo, de tomar lo que es santo y consagrado. Tenemos que tener un respeto por lo que es santo y consagrado. Tratar lo santo como santo. Usa puso la mano en lo santo, ¡pum!, y murió.
lo santísimo, lo consagrado para Dios, tenemos que tenerle un gran respeto. No solamente me estoy refiriendo a las ofrendas, me estoy refiriendo a todo lo que es consagrado para Dios. No tratarlo de cualquier forma, porque delante de los ojos de Dios eso tiene un valor. Es de su corazón, es santísimo. ¿Me están entendiendo, verdad? Nosotros, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy, muy ridículo. A veces estamos aquí orando por alguien y ese es un momento santo porque estamos ministrando a una persona y aquí al lado están los hermanos. No puede ser. Porque aquí está pasando algo santo y tenemos que aprender a tratar las cosas de Dios con el respeto que merecen. Échate para un lado, baja el volumen, entiende que ahí está pasando algo que es importante para esa persona. Tengamos ese cuidado. Amén. Hay quien menosprecia los ministerios que son dedicados para Dios y se atreven a hablar y a juzgar. Eso, cuidado. Hay quien menosprecia los tiempos de alabanza y de adoración, las convocaciones santas. Las tratan de cualquier manera. Delante de los hombres a lo mejor no tiene valor, pero delante del Señor pregúntatelo siempre para que no estemos ofendiendo su corazón. Yo sé que esto no es para decir aleluya ni tirar cohetes, tracas, ni nada por el estilo, pero aprendamos el temor de Dios y nos irá bien, mis hermanos. El Señor va a tratar con honra a los que le honran. Versículo siguiente, 18. Miren el contraste. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor. Verso 18. Samuel, siendo niño, ministraba delante del Señor, usando un efod de lino. Diga conmigo santidad. Oiga, ¿qué les parece, padres, si criamos a nuestros hijos en la presencia del Señor? ¿Qué pues llegarán a ser esos niños? Vamos a ver qué pasó con Samuel, que es un vivo ejemplo. Versículos 17, 18 hemos leído. Ahora en el versículo 21. Y el Señor visitó a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el niño Samuel crecía delante del Señor. ¿Veis el sonsonete? ¿Creéis que está por casualidad? Versículo 30. Versículo 30. Por tanto, el Señor, Dios de Israel, declara, este es el juicio que Dios le hace a Elí y a su casa. Ciertamente, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara, lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Ahora, hermanos, extraigamos de aquí esta gran verdad. La honra más grande que nosotros tenemos es que somos gente llamada para andar delante de Dios. Elí y la casa de Elí eran una familia sacerdotal escogida para ministrar al Señor, liderar la adoración, vivir delante de Dios. Y porque ellos no supieron honrar al Señor, menospreciaron las ofrendas, fueron corruptos, inmorales. El pecado que cometían era muy grande delante del Señor. Porque entre otras cosas ellos eran gente acercada a Dios, honrada por Dios, santa, que no estaban honrando, ellos mismos no estaban cuidando su llamamiento. Entonces el Señor le dice, lejos esté de mí, que vosotros, la casa tuya, Elí, y tus hijos, andéis delante de mí. Ya no vais a andar delante de mí. Porque yo honraré a los que me honran. Pero los que me menosprecian serán tenidos en poco. De aquí yo entiendo que la honra más grande que tú y yo podemos tener es que hemos sido escogidos por Dios para andar delante de Él. ¿Os dais cuenta, mis hermanos, de lo que estoy diciendo? Cuidemos esa honra. Aprovechemos, vivamos con temor y temblor, vivamos con santidad, porque hay mucha gente que no sabe lo que es la gracia de Dios, la luz de Cristo, el resplandor de su rostro,
Hay gente que no puede tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ni le ven ni le conocen, pero tú y yo hemos sido acercados a Él por el Espíritu Santo. Hemos sido escogidos y acercados, atraídos por las cuerdas de la misericordia, del amor de Dios. Hemos sido atraídos para vivir delante de Él. Honremos ese llamamiento. Esa es nuestra riqueza más grande. Que nosotros podemos vivir delante de Dios. El contraste está en el versículo 35. Pero levantaré para mí un sacerdote fiel, que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. ¿Quién es ese? Samuel es el sacerdote fiel, que siempre iba a andar delante del ungido, refiriéndose al rey, indudablemente, primero delante de Saúl y después delante de David. Pero nosotros podemos tomar la promesa para nosotros. ¿A qué rey le servimos nosotros? ¿A David? ¿A Jesús? ¿Estoy forzando la escritura? ¿Piensan ustedes que estoy forzando la escritura? Nosotros como sacerdotes tenemos el honor de ser sacerdotes, no según un orden de Leví, un orden del Antiguo Testamento, sino somos sacerdotes según el orden del Melquisedec. Y no le servimos a un rey terrenal, aunque también le servimos a los hombres, entiéndanme por favor lo que estoy diciendo, pero le servimos directamente a nuestro rey. El rey de nuestro reino se llama Cristo Jesús. Si aprendemos a vivir delante de Él y a honrar al Señor, esta promesa es para ti y para mí. Levantaré para mí un sacerdote fiel. ¿Qué significa un sacerdote fiel? Que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. Le edificaré una casa duradera y Él andará siempre delante de mi ungido. ¿Puedes darle un aplauso al Señor? ¡Aleluya! ¡Amén! ¿Cómo se traduce esto en la vida de Samuel? Capítulo 10, versículo 17. Miren ustedes, hermanos, Silo se quedó sin gloria. El arca fue secuestrada y luego fue llevada a otros lugares. Silo se quedó sin gloria. El sacerdocio de Elí, pues, fue menospreciado por el Señor. Pero miren qué peso espiritual tenía Samuel. 1 Samuel 10, 17. Después Samuel convocó al pueblo delante del Señor en Mizpa. Y dijo a los hijos de Israel, así dice el Señor, Dios de Israel. Pregunta, ¿qué había en Mizpa? No era Silo donde estaba el tabernáculo. No estaba el arca. ¿Qué había en Mizpa? Dice que convocó al pueblo delante del Señor en Mizpa. ¿Saben por qué el pueblo estaba delante del Señor? Porque allí estaba el sacerdote fiel. Ahí estaba un profeta fiel. Y entonces, como Samuel estaba delante del Señor, convoca al pueblo delante del Señor también. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, que nosotros llevamos la gloria del Señor. Que nuestros hijos puedan crecer y decir, oye, yo he crecido delante del Señor, la presencia de Dios está en mi casa, porque mi papá y mi mamá vivían delante del Señor. No era cuando iba a la iglesia, había más gloria todavía cuando yo estaba en mi casa. ¡Ay, santo! ¡Amén! Y mira, un poquito más adelante en el capítulo 11, versículo 14. Entonces Samuel dijo al pueblo, venid, vayamos a Gilgal y renovemos el reino allí. En Mizpa, en Gilgal, no importa el lugar, si la presencia la llevamos nosotros. Así que todo el pueblo fue a Gilgal y allí en Gilgal hicieron rey a Saúl delante del Señor. Porque lo que Samuel hacía era la voluntad de Dios. Allí también ofrecieron sacrificios de las ofrendas de paz delante del Señor y se regocijaron grandemente allí Saúl
y todos los hombres de Israel. En fin, el tiempo se va, hermanos, y quiero terminar con otro ejemplo que es muy, muy conocido. Es el de David. Acompáñenme, por favor, porque este nos va a edificar mucho también. En el capítulo 23, 1 de Samuel, 23, 18. En este momento, David y Jonatán van a hacer un pacto. Están en el desierto. Y Jonatán ha encontrado a David derrumbado, en una cueva metido, a punto de ser capturado por Saúl. 1 Samuel 23, 18. Pero nos dice en el 17, y le dijo, vamos a leer en el 16, y Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde estaba David en Ores, es un desierto, y le fortaleció en Dios. Y le dijo, no temas, porque la mano de Saúl mi padre no te encontrará, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Saúl mi padre también sabe esto. Hicieron los dos un pacto delante del Señor. Y David permaneció en Ores mientras Jonatán se fue a su casa. Lo que quiero que veáis es que David, no importando dónde estaba, si era un desierto, una cueva o la persecución, era un hombre que vivía delante del Señor, que tenía todo el tiempo presente al Señor. Pero también, y como un paréntesis, qué bien viene cuando se debilita nuestra fe y nuestro ánimo y el Señor nos trae a alguien, porque donde hay dos o más en su nombre, ahí está Él en medio. Es como que uno puede con 1000 y dos con 10,000. Cuando se juntan dos que tienen la presencia de Dios, cuando se juntan dos que viven delante del Señor, se fortalecen en Dios. ¿No es cierto? Y a veces tú parece que no ves al Señor por ninguna parte y Dios te trae un hermano que parece un viento fresco, que parece una brisa, que parece, te da ánimos. ¿Pero qué estás diciendo? El Señor está contigo. ¿Pero cómo estás viendo eso así? El enemigo te está queriendo engañar. ¡Ánimo! Mira, hay un largo camino por delante. Y parece que otra vez se hace tan claro que Dios está a favor nuestro. Bendito sea Dios. Por eso tenemos que aprender a ayudarnos y a ponernos en ese acuerdo, en ese acuerdo. Ahora, Segunda de Samuel, capítulo 5. Estamos estudiando la palabra juntos, por eso siempre os doy tiempo de que encontréis las citas. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 3. Es el último ejemplo. El del rey David. 5:3. ¿Ya? Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre Israel. Diga conmigo, David vivía delante del Señor. ¿Vale? Otro ejemplo, un poquito muy cerquita, capítulo 6, versículo 5. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Este era el día que estaban llevando el arca a Jerusalén. Versículo 14 ahora. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. Sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor y lo menospreció en su corazón. Versículo 20, verso 20. Pero al regresar David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo:
¿Cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se descubrió hoy ante los ojos de las criadas de sus siervos, como se descubriría sin decoro un insensato. Y David dijo a Mical: eso fue delante del Señor. Eso fue delante del Señor, que me escogió en preferencia a tu padre y a toda su casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, lo celebraré delante del Señor. Y aún seré menos estimado que esto, y seré humillado ante mis propios ojos. Mirad, hermanos, él era consciente. Mical, delante de tus ojos me han menospreciado. Y llegará un momento que incluso hasta delante de mis propios ojos yo diga: ¿qué estoy haciendo? Parezco hasta ridículo. Pero a David no le preocupaban ni los ojos de Mical, ni de las criadas, ni de sus valientes, ni sus propios ojos, porque estaba pendiente de los ojos de su Señor. Eso, dice David, eso fue delante del Señor. Y aún, versículo 22, seré menos estimado que esto, y seré humillado ante mis propios ojos. Pero con las criadas de quienes has hablado, ante ellas seré honrado. Porque el principio, Dios da honra a los que le honran. Dios da favor ante los hombres si nosotros buscamos el favor de Dios, de sus ojos. Tremendo. Versículo 23, y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Hermanos, David, todo lo que hacía era delante del Señor. Estaba desinhibido. No le importaba lo que pensaran de él. Por eso dice que danzaba con todas sus fuerzas. ¿Y no os parece que a nosotros nos tiene que pasar algo igual? Estamos tan pendientes. Ay, vamos a orar por los alimentos que nos van a ver. Bueno, la verdad es que si has sido discípulo de nuestro pastor Fernando, todas esas tonterías se te caen al suelo, porque él era un sinvergüenza. No tenía vergüenza, ¿verdad? Y lo de bailar y todo. Pero cuántas vergüenzas. Yo me he criado en una casa donde hay un sentido fuerte de vergüenza ajena. Vemos a alguien haciendo ridículo. Uy, qué vergüenza ajena. A todos nos pasa, ¿no? Eso de la vergüenza ajena. Pero te metes al Señor y te metes en las locuras del Espíritu. Y cosas que hasta delante de tus propios ojos dices: uy, ¿qué estarán pensando de mí? ¿Y qué importa? Yo lo que hago lo quiero hacer delante del Señor. Predicamos el evangelio y la gente nos ve y se burla. Yo no lo hago delante del hombre, yo lo hago delante del Señor. Lo que pasa es que tengo que estar más consciente de los ojos de Dios que de los ojos de los hombres. De lo que piense Él que de lo que puedan pensar los demás. Así hagámoslo todo, mis hermanos. Delante del Señor. Que Él nos va a dar la honra. Habrá gente que nos menosprecie, Dios se encargará de ellos como se encargó de Mical, que les dio su lección. Pero delante de quien nos tenga que dar honra y favor, nos abrirá las puertas y nos dará honra y favor. Aleluya. A mí a veces denle un aplauso al Señor. A mí hay gente que me dice: mira, me puse a ver la televisión. ¡Qué ridículo! Allí, y cómo danzan, ¿qué me dice los tiempos de colaboratón? Allí, con la espada y todo eso, cualquiera que lo vea dice: qué ridículo. Y dice: yo, al principio, veía todo eso y lo quitaba y me daba vergüenza ajena. Hasta que llegó un día que el Señor me tocó. Y eso me lo han testificado muchas personas. Y empecé a darme cuenta de que lo que vosotros estabais haciendo me transmitía vida, me transmitía ánimo, era algo respetable. Y ahora entiendo que lo hacéis para el Señor. Que son cosas que yo estaba juzgando con mi mente humana. Ay, hermano, muchas cosas que parecen despreciables ante los ojos de los hombres, que son preciosas ante los ojos del Señor. Estemos en su presencia libres para llorar, reír, danzar, guardar silencio, tirarnos al suelo, lo que sea. No importa que sea el presidente de la región o de la nación o de la Conchinchina. Lo importante es que tú lo haces para Dios. Denle otro aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Total, capítulo 7, que el Señor le promete a David que le va a edificar casa duradera. Segunda de Samuel 7:16.
Dios le dice a David, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. 18. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor. Y dijo, ¿quién soy yo, oh Señor Dios? ¿Y quién es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Y aún esto fue insignificante ante tus ojos, oh Señor, pues también has hablado de la casa de tu siervo concerniente a un futuro lejano. Y esta es la ley de los hombres, oh Señor Dios. Se refiere a que la costumbre de los hombres es que nos preocupamos por nuestra casa. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, miren, el último texto del rey David está en Primera de Reyes, capítulo 2. El miércoles que viene me gustaría seguir con el tema porque a mí me ha bendecido mucho. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Las últimas palabras de David, vamos a leer los cuatro primeros versos. Primera de Reyes 2, 1. Y acercándose los días de la muerte de David, dio órdenes a su hijo Salomón diciendo, yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé pues fuerte y sé hombre. Guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Para que el Señor cumpla la promesa que me hizo, diciendo, si tus hijos guardan su camino, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. ¿Cómo hay que andar delante del Señor? Miren, hermanos, qué precioso. La promesa que Dios le hizo a David. Si tus hijos guardan su camino, dile al que está a tu lado, tienes que guardar tu camino. Ok, dice, andando delante de mí. ¿Cómo se guarda el camino? Andando delante de Dios. ¿Cómo? Dice, con fidelidad o con verdad, con todo el corazón y con toda el alma. Y Dios le dice, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Claro, mientras tus hijos anden delante de mí como tú has andado, yo voy a poder tener un rey en Israel, porque serán siervos de Dios. Aleluya. Hermanos, y como dice en Hebreos, el tiempo me faltaría para hablar de Salomón, de Jefté, de Elías. Vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy. ¿Quién decía eso? Elías. Pero ¿sabes que también lo decía Eliseo? Dice 2 de Reyes 5:16, pero él respondió, vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Así que Eliseo lo aprendió de su maestro Elías. Porque cuando tú caminas con gente que anda delante del Señor, se te meten las ganas de andar delante del Señor. Y podría hablar de Ezequías, y podría hablar de Josías, y podría hablar de Josafat, y podría hablar de Jotam, de Manasés, de Nehemías, de Zacarías y Elizabeth, que dice la Biblia que ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Y podría hablar de Juan el Bautista y de Cornelio y de muchos más que anduvieron delante del Señor. Pero quiero terminar con 2 versículos de oro de los Salmos. El Salmo 16 y el Salmo 116. ¿Me acompañas a leerlos para terminar hoy? Salmo 16, 8. Quiero que podamos terminar haciendo nuestros 2 versículos, hermanos, que si no los subrayas, es que no has entendido nada de la palabra. Amén.
Ahora me dices cuál es. Salmo 16, 8. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. ¿Cuántos quieren poner al Señor continuamente delante de sí? Y ahora el Salmo 116, 9, que es un poquito más corto, pero tiene mucha contundencia. Salmo 116, 9. Oh, hermanos, yo quiero este epitafio, si me muero. Anduvo delante del Señor. O fue una vida delante del Señor. Salmo 116, versículo 9. Si ya ha llegado, deme un amén. Andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. ¿Qué les parece este versículo? Para subrayar. Yo andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. No puede ser de otra manera. Delante del Señor es vivir en su presencia. Hemos aprendido muchas cosas. El miércoles que viene seguimos. ¿Cuál es el Salmo, Benjamín? En la Nueva Traducción Viviente. Amén. Salmo 40, versículo 2. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Amén. Andaba delante del Señor y el Señor detrás, estabilizando los pasos hasta que ya quedó equilibrado, ¿no? Es un caminar recto, es un caminar donde Dios mismo nos ayuda, nos endereza el camino, porque estamos andando en su presencia. Nos ponemos en pie y cerramos nuestros ojitos. Señor, teniendo delante nuestro esta grande nube de testigos, nos queremos despojar de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él menospreció la cruz, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del Padre. Hasta el día que tú nos pongas a tu diestra, hasta el día en el que tú nos recojas allá en tu cielo, queremos, Señor, vivir delante de ti en la tierra de los vivientes. Como lo hizo Noé, Moisés, Elías, Eliseo, Abraham, David y tantos otros, Señor. Oh Dios, como lo hizo Samuel, que era un hombre que portaba tu gloria, que te manifestabas en su vida porque él aprendió a caminar y creció delante de ti en tu presencia, honrándote en todo tiempo. Por lo tanto, tú le honraste también a él. Señor, tú a través de esta palabra nos abres el apetito de lo espiritual, el hambre de lo eterno. Nos infundes tu temor. Nos ayudas a entender que si sabemos estar delante de ti, podremos estar también delante de cualquier situación. Señor, que cuando nosotros digamos, vive el Señor delante de quien estoy, no sea una repetición aprendida de memoria, sino la verdad de nuestra vida. Lo que estamos viviendo con todo el corazón y con toda nuestra alma. Gracias, Señor, porque así tú podrás cumplir tu propósito en nuestra vida. Como decía ese salmo, enderezarás nuestros pasos, enderezarás el camino y nos irá bien. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo
que es nuestra fortaleza y confianza para llevar a cabo tu palabra desde este momento en adelante. No es que no lo hayamos practicado, pero como le dijiste a Abraham, anda delante de mí, sé perfecto. Le diste el ánimo de vivir con más integridad en tu presencia. Que nosotros podamos ir a otro nivel, a un nivel más alto, a una gracia aún mayor, de experimentar lo que es caminar en la luz de tu rostro. Bendigo a este pueblo y a todos los que han recibido este mensaje, Señor. Sigue tú dándonos el pan de cada día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya. Sea la gloria a ti, sea la